Bienvenidas a una tarde más de Mujeres con Enfoque. Yo me cuento con Jazz Garza, a quien le agradezco aceptar la invitación a este programa porque queremos que nos comparta primero quién es Jazz Garza. Cuéntanos. Hola Lili, gracias por bienvenida a este espacio. Y híjole, bueno, ¿quién es Jazz Garza? Es una mujer que tiene muchos sueños, que le fascina el teatro, es abogada de profesión, es mamá, es amiga, es compañera, es hija, pero sobre todo creo que es una mujer resiliente y que le gusta mucho el teatro, promover el teatro ahora sí que como el teatro y el arte en general como medio de sanación. Y dentro de ese maravilloso propósito, sé que tienes un proyecto, eres la creadora de un proyecto que por eso nos conocimos y que te agradezco muchísimo hayas aceptado la invitación a trabajar juntas de Mujeres con Enfoque, Enfoque MAC y ahora el proyecto Ellas. Cuéntanos un poquito cómo nace. Sí, mira, Ellas nace alrededor de hace 6 años más o menos, bajo el nombre de Juré Contar Nuestra Historia, y realmente nació como un proyecto donde las mujeres, más allá de que fueran actrices, fueran mujeres reales, de carne y hueso, de diferentes profesiones, de diferentes como círculos sociales, que pudieran contar aquello que les había sucedido en su vida, cómo lo atravesaron, cómo lo superaron, para poder inspirar a otras mujeres a que si a mí me pasó algo y de alguna manera pude salir adelante, tú también puedes hacerlo, ¿no? Y este tipo de terapia narrativa que es muy sanadora cuando concluimos, o más bien cuando transitamos de contarlo como tragedia a contarlo desde el amor que nos tenemos y el poder abrazar nuestra historia de vida y desde ahí ir a un propósito todavía aún mayor. ¿Sabías que era una terapia narrativa o fue una idea de tu corazón, de esa pasión por el teatro y por acompañar a tus iguales? ¿Sabías que era o lo descubriste después y dijiste, wow, o sea, esto es además una terapia que existe, pero no en el teatro? Mira, sabía que era una manera de terapia narrativa porque además soy coach y con talleres y demás he tomado educación emocional, PNL. Con todo esto yo sabía que por medio de contarnos la historia de maneras diferentes a través de tu lenguaje y tal, era la manera de sacarlo y de modificarlo. Más allá de los estudios, a mí el teatro me lo regaló en experiencia propia. O sea, realmente el teatro, hacer teatro para mí significó sanación. Entonces yo quise como replicarlo, ¿no? Y ahí fue algo más vivencial y quise como replicar la fórmula o llevarla más o menos por ahí con herramientas de otras cosas y ha salido. Yo sí les digo a todas las mujeres y hombres ahora también con el otro proyecto que llegan a él, sí les digo, yo no te puedo garantizar la sanación, pero también va de la mano en el crecimiento, compartir, que tú evoluciones como ser humano, viene de la mano. No te lo puedo garantizar, más he sido testigo de que sucede. ¿Estarás de acuerdo conmigo que contar nuestra historia de vida al público es algo que además nos empodera, que es muy liberador? Claro. No solo es sanador, pero además liberador, porque nosotros hacemos algo parecido dentro de los programas, porque cada invitada comparte desde su historia de vida cómo logró reinventarse o salir de una crisis, ¿no? Y en ese ir compartiendo no se dan cuenta a veces, hasta después me dicen, Lili, es que fue para mí muy liberador. Cuéntanos un poco de esas frases claves que has recibido a lo largo del tiempo de que Ellas parte por primera vez a la fecha de hoy de tus pues de tus demás compañeras, ¿no? que están en escena. Sí, mira, me tocó verlo con una de las historias que para mí es
es clave. Yo le he dado a esta historia, esta compañera, amiga, hoy en día hermana, que es parte del proyecto. A mí me tocó ver su evolución al sacar su historia, y yo digo al ponerla al servicio del universo, ¿no? Porque digo, suena muy poético, pero cuando tú sueltas la historia, ya no nada más te liberas de ella, sino permites que otros crezcan y puedan aprender, no de ti, de la historia, de lo que sucedió. A mí me tocó una de las frases, ella sí fue como, no yo como persona, sino el proyecto, decir, a mí me rescató. Este proyecto a mí me rescató porque ella lo cuenta de viva voz. Yo estaba en un punto terriblemente oscuro donde ya no podía más. Ella años atrás había hecho teatro, y cuando la llamo para invitarla, primero fue como las ganas de volver a hacer teatro, pero luego fue mediante este proyecto donde ella podía contar lo que realmente estaba pasando en ese momento. Realmente lo describe como un momento de mucha oscuridad, y ella ha vuelto a ver los colores, y ha sido impresionante ver su evolución de vida, más allá en el escenario, no, su evolución de vida. Ella para mí es el ejemplo de lo que fue Juré Contar Nuestra Historia, que hoy evoluciona el nombre de Ellas. Es el ejemplo, así como muchas otras historias, donde el poder contar la historia ha impactado tanto o ha movido tanto, que es como me quité un peso, es como la dejé en el escenario y ahí se quedó, y además lo que el público después se acerca a compartir con ellas, de verdad que recibimos mucho amor de parte de la gente que nos va a ver, y eso también es algo maravilloso. Es una experiencia que no sé cómo describirlo, el que la gente viene y te dice, a mí también me pasó, estoy contigo. De pronto se sienten acompañados por nosotras, pero nosotras también nos sentimos de vuelta acompañadas. Cuéntanos un poco la dinámica de la obra para aquellas mujeres que nos están viendo, para aquellas amigas que quieran no solo ir y acompañarlas a esa narrativa maravillosa, sino también sentirse de repente parte de ella, identificarse con alguna de las historias que allí se comparten. Pues la puesta en escena está conformada regularmente entre 6 y 8 monólogos. Los monólogos son historias de vida, son historias reales. Casi todos son contados por la persona que lo está contando o describiendo ahí en ese momento. A veces lo que hacemos, a veces cambiamos las historias. A veces la historia de una le pone voz otra. Entonces de pronto ahí también va cambiando. Tenemos una historia muy fuerte que es de un feminicidio, y que la mamá de la víctima fue quien nos hizo llegar la historia, y obviamente pues nosotros le damos voz, pero también es esa manera de darle voz a aquellas que ya no pueden. ¿Qué vas a venir a ver si vas alguna vez a ver Ellas? Pues un montón de emociones en el escenario. No vas a ver puras tragedias, también hay cosas muy divertidas. Hablamos de todo tipo de cosas, hablamos de lo que le pasa a una mamá en su día a día, hablamos de lo que sucede, de los tabús, tratamos de romper estereotipos, de los estereotipos de los roles de género. De pronto hablamos de sexualidad, de masturbación, de cómo nos cuesta trabajo salir de los estereotipos de belleza, cómo nos cuesta disfrutar nuestra sexualidad, y lo hacemos, ahora sí que, digo, tú que ya pudiste acompañarnos, sin tapujos, sin nada. Sin tapujos, sin morbo, sin prejuicios, sin etiquetas, sin juicios, con amor, con acompañamiento, con sororidad, con resiliencia, con espejo, porque nos vemos en momentos de cada una de ellas. Yo las invito a que las busquen en sus páginas, las sigan, y en cuanto sepan de que su puesta en escena estará cerca de donde estás y tienes la posibilidad de irla a ver, no lo dudes ni un minuto, ve y vive esta maravillosa experiencia de Ellas. ¿En qué páginas las pueden localizar, Has? En Facebook y en Instagram estamos como Ellas Monólogos, así aparece en la liga. Si solamente le dan buscar, es como Ellas. Y por ahí también tenemos cuenta de TikTok, igual Ellas Monólogos,
Y bueno, pues ahí hacemos también un montón de cosas divertidas. Un último mensaje para todas nuestras amigas de Mujeres con Enfoque. ¿Qué les dirías? Una frase con la que se pudieran quedar para que las ayude o las acompañe en su día a día. Yo creo que en lo que más creo es cuéntate tu historia las veces que sean necesarias para ti, escríbela, cántala, báilala, hasta que encuentres poder en tu historia. Esa historia que quizá no te deja dormir o tú sientes que te quita fuerza, porque sí, claro que te sucedieron cosas o nos han sucedido cosas, cuéntatela las veces que sean necesarias, pero empieza a modificarle la versión hasta que tú seas la protagonista, donde tú tienes el poder, donde tú eres la ganadora, y entonces tú vas a tener el poder sobre la historia, no la historia sobre ti. Eso me encantó, me quedo con eso. Tú tienes el poder de contar tu historia a tu favor y no que tu historia se vuelva tu propósito de vida. Muchísimas gracias, Has. De verdad que te agradezco muchísimo que estuvieras esta tarde con nosotros. Y recuerden, somos Mujeres con Enfoque. Nos vemos muy pronto.